Hola compañeros, bienvenidos a este cuarto módulo. Mi nombre es Aurelio Cruz Valdés y les daré un resumen sobre los diseños de estudios más infrecuentemente empleados en epidemiología. Recuerden que esta presentación es un apoyo para la comprensión del tema, no sustituye a la actividad de lectura previa señalada en la unidad didáctica. La presentación está ordenada de la siguiente forma. Primero, hablaremos de la importancia de diseñar un estudio. Posteriormente, comentaremos los criterios para clasificarlos. Y los tipos de diseños que abordaremos serán los estudios transversales, los de casos y controles, de cohorte y los de intervención. Se puntualizará sobre sus características distintivas, sus ventajas y desventajas. Señalaremos también el tipo de medidas que se utilizan, tema que ya fue visto en las sesiones anteriores. Muy bien, pues iniciaremos. Como ya se señaló en las sesiones anteriores, la epidemiología es definida como el estudio de la distribución y determinantes del proceso salud-enfermedad en poblaciones específicas y su aplicación en el control de problemas de salud. Como ustedes pueden observar en esta diapositiva, remarqué en azul 3 aspectos que considero que son importantes y que son el quehacer de la epidemiología: distribución, determinantes y aplicación. Distribución, porque para la epidemiología asevera que las enfermedades no ocurren al azar o por suerte. Hay características individuales y poblacionales que provocan más susceptibilidad para presentar una enfermedad o un factor de riesgo en poblaciones. Si recuerda del ejercicio 1, se habla en forma general de 3 características: las características del lugar, las características de tiempo y las características de persona. Determinantes se refiere a que existen factores de riesgo y factores protectores que provocan una probabilidad de riesgo de enfermar. Es necesario estimar la asociación entre un factor de riesgo y una enfermedad con ayuda de un diseño de estudio, como lo veremos posteriormente. Aplicación se refiere a la evaluación utilizando la metodología epidemiológica de programas utilizados para el control de los problemas de salud. Es decir, que utilizando esta metodología podemos ser capaces de evaluar el impacto en el control de problemas en salud pública. Como señalé, uno de los objetivos de la epidemiología es identificar los factores que están asociados a que ocurra un evento. Y hablé de un término, que son factores de riesgo. Un factor de riesgo es una característica o circunstancia detectable en individuos o grupos poblacionales que está asociada a un incremento en la probabilidad de provocar un daño a la salud. Ahora bien, un factor de riesgo puede también ser un evento final. Es decir, que para poder determinar si es un factor de riesgo, debe de estar justificado, evidenciado a través de un marco conceptual. Por ejemplo, si nosotros queremos identificar los factores de riesgo que están asociados al bajo peso al nacer, podríamos señalar que la pobreza, analfabetismo, nutrición deficiente, enfermedades recurrentes están asociadas a la presencia de bajo peso al nacer. Pero si nuestro marco conceptual, nuestro evento más bien final, es la muerte en recién nacidos, entonces el bajo peso al nacer ya no es un evento final, sino es un factor de riesgo. De tal forma que unido o sumado a la pobreza, a la gastroenteritis, a la rehidratación tardía, pues pueden estar asociadas a la muerte. Si ustedes observan en la parte superior, estamos marcando del lado izquierdo de la flecha a la pobreza, analfabetismo, que en este sentido son factores de riesgo. En el lado derecho, es decir, en la punta de la flecha, estamos marcando el evento. Esta dirección señala una causalidad, es decir, que primero debe de haber pobreza para que haya un bajo peso al nacer. En el esquema de abajo es al contrario, primero debe de haber un bajo peso al nacer y posteriormente la muerte. Los que están del lado izquierdo, entonces son factores de riesgo
que otro término que se utiliza para identificarlos son causas. En el lado derecho, el bajo peso al nacer y muerte son eventos, son enfermedades o son efectos. Estos términos valdría la pena que no los olvidaran, porque posteriormente vamos a utilizarlos en forma común. Si ustedes recuerdan, durante todas estas sesiones, lo que hemos tratado de enseñarles es que ustedes puedan resolver un problema de salud a través de identificar factores de riesgo. Esto para poder hacer intervenciones y puedan evitar la historia natural de una enfermedad. Para poder realizar esto, necesitaríamos identificar si un factor de riesgo es realmente la causa para que ocurra un evento. Pero, ¿cómo procede el epidemiólogo para identificar la causa de la enfermedad? Hay que recordar que el razonamiento epidemiológico es un proceso donde en un primer paso se determina si existe una asociación entre un factor o característica y el desarrollo de la enfermedad en cuestión. Si ustedes recuerdan, en la sesión de medición, hay 3 mediciones importantes en epidemiología: las medidas de frecuencia, las medidas de asociación y las medidas de impacto potencial o de factor atribuible. En este caso, las medidas de asociación son las que ustedes han observado que son necesarias para identificar cuántas veces más riesgo tendría una población o un individuo de presentar un evento dado que tiene o presenta una característica. Y algo que también observaron es que no todas las asociaciones son causales. Por tal motivo, un segundo paso que tiene que realizar el epidemiólogo es tratar de derivar las inferencias para verificar si existe una asociación causal entre los patrones de asociación. Es decir, tiene que identificar la validez de los resultados para poder aseverar, junto con otros criterios, si ustedes recuerdan, los criterios de Barfoot-Hill, para poder derivar si existe o no una asociación causal. Para estos procesos, el investigador necesita cumplir con varias etapas. La primera es tener un marco conceptual, es decir, que a través de los resultados de diferentes estudios a nivel nacional o internacional con diferentes poblaciones, puede identificar que realmente existe un problema para aseverar que existe una asociación o una asociación causal entre una exposición y un evento. Para ello, necesita plantearse hipótesis y objetivos, y los objetivos pueden ser con únicamente describir posibles asociaciones, ¿sí?, estudios descriptivos, o poder inferir realmente una causalidad, que son los estudios analíticos. Para ello, necesita seleccionar a través de una gama de diseños cuál sería el más idóneo para poder con los resultados explicar o cumplir los objetivos. También necesita tener muy clara cuál sería la población objetivo, la población de estudio, la población que está en riesgo de presentar un evento o la que tiene mayor frecuencia de riesgo. Y a través de técnicas de muestreo, poder seleccionar esta población y además calcular un tamaño de muestra mínimo tal en la cual pueda encontrar diferencias estadísticas al final del estudio. Por otro lado, necesita también utilizar instrumentos de medición, ya sea un cuestionario, ya sean biomarcadores, en los cuales pueda en un momento dado medir lo que quiere medir. También necesita instrumentos de medición que puedan tener un error mínimo para clasificar adecuadamente a un expuesto o a un enfermo. Después necesita seleccionar una técnica estadística que pueda cumplir con los objetivos que se están planteando en un inicio. Y por supuesto, los resultados
que se obtienen tienen que ser comparados con otros estudios en diferentes escenarios para señalar si existe o no existe causalidad. En lo que respecta a los diseños de estudio, no existe una clasificación única que sea mutuamente excluyente. De acuerdo al objetivo, nosotros tenemos que plantearnos cuáles serían los diseños o el diseño que se utilizaría. Pero, ¿por qué es importante conocer los diferentes tipos? Pues porque cada estudio tiene un determinado grado de contribución en la escala de causalidad, y para cada estudio se pueden generar medidas de frecuencia, de asociación y de atribución. Además, ¿sí?, cada estudio tiene diferentes opciones de análisis estadísticos, tiene fortalezas y limitaciones particulares y es susceptible en mayor o menor grado a diferentes tipos de sesgos. Pero entonces, ¿qué criterios tengo que cumplir para poder seleccionar un diseño de investigación? Pues en primera instancia tengo que identificar qué tanto control tengo de la variable de exposición de interés. Si es así, puedo clasificarlas en experimentales y no experimentales, como lo vamos a ver posteriormente. También tengo que identificar la temporalidad con respecto a la recolección de información. Prospectivo es que a partir de la fecha empiezo a recolectar información nueva. Retrospectivo es que ya la medición se hizo, ya está archivada y lo único que hago es recolectarla. Y mixto significa que empleo la información retrospectiva y la sumo a la información prospectiva. Otro criterio para clasificar los diseños dependen de la presencia de exposición o la presencia del evento en la población seleccionada. Por ejemplo, los estudios de corte. Los estudios de corte parten de la población en riesgo de presentar el evento dada su categoría de exposición o no exposición. Estos estudios son conocidos también como estudios prospectivos porque van de la exposición al evento. Si ustedes recuerdan en la sesión de medición, la incidencia y la tasa de incidencia parten de la población en riesgo, por lo tanto, estas dos medidas de frecuencia son utilizadas en los estudios de corte. Otro diseño son los estudios de casos y controles, que se parte de la población que ya presentó el evento. Es decir, el investigador identifica a aquellos que ya enfermaron, selecciona a la población que no está enferma y posteriormente mide si estuvieron expuestos o no estuvieron expuestos. Como parten del evento a la exposición, son conocidos como estudios retrospectivos. Los estudios transversales de prevalencia o de encuesta, ¿sí?, es en aquellos en los cuales se mide al mismo tiempo tanto el evento como la exposición. Son conocidos como estudios que no tienen direccionalidad porque no sabemos qué ocurrió primero, si enfermó y se expuso después o si se expuso y enfermó posteriormente. Y los estudios ecológicos, en la cual la unidad de análisis es la población. Es decir, en estos estudios no se mide a los individuos, sino lo que se hace es comparar los promedios poblacionales de un evento o de una exposición. Otros criterios se basan con respecto al nivel de agregación de la información, es decir, si es individual o ecológico, como ya lo habíamos planteado anteriormente. Otro criterio es de acuerdo al número de observaciones o mediciones que se realizan. Si son longitudinales, ¿sí?, se mide más de una vez a un individuo, y si son transversales o de estudios de caso y controles, se mide solamente una vez. De acuerdo a lo anterior, podríamos clasificar a los diseños en estudios experimentales y estudios observacionales. La característica de los estudios experimentales es que el investigador asigna la exposición de interés, y en los estudios observacionales la característica es que el investigador no asigna la exposición de interés. Un ejemplo de un estudio experimental es cuando el investigador, para comparar la eficacia de un tratamiento, asigna a un grupo el tratamiento A y a otro grupo el tratamiento B y después los compara. En los estudios observacionales los individuos se asignan ellos mismos el factor de riesgo. Por ejemplo, como el consumo de tabaco. Si un investigador quiere observar la asociación entre el consumo de tabaco y el infarto al miocardio, no asigna quién debe de fumar y quiénes no,
sino más bien los individuos adquieren el consumo por sí mismos y el investigador únicamente observa, no manipula. De acuerdo a lo anterior, entonces, podríamos señalar que los estudios experimentales son los que se acercan más a la causalidad. Pero depende mucho de la asignación aleatoria, es decir, que todos los individuos que van a participar en el estudio tienen la misma posibilidad de recibir un tratamiento A o un tratamiento B. Entonces, si existe una asignación aleatoria, podríamos señalar que se trata realmente de un experimento y pueden clasificarse en investigación básica, investigación de laboratorio, ensayos clínicos a nivel individual o a nivel poblacional a través de intervenciones comunitarias. Si no existe una asignación aleatoria, nosotros señalamos que son estudios cuasi experimentales, es decir, casi experimentos. Este tipo de estudios presenta una posibilidad de sesgo muy grande, por lo cual los resultados podrían ser no verdaderos. Los estudios observacionales con respecto a la causalidad se podrían clasificar en descriptivos y analíticos, es decir, que describen una posible causa, o analíticos que realmente están observando esa causalidad. Entre los descriptivos están los ecológicos y los transversales, y los analíticos están los estudios de casos y controles, siempre y cuando sean casos incidentes, como lo vamos a ver posteriormente, ¿sí? Y los estudios de cohorte, los cuales parten de la exposición al evento. Muy bien, ahora iniciaremos a describir cada uno de estos diseños. Empezaremos con los estudios transversales. Los estudios transversales son también conocidos como estudios de prevalencia o de encuesta. Y son, como habíamos señalado, son estudios descriptivos, dado que solamente generan hipótesis de una posible causalidad. Los estudios transversales lo que intentan es proporcionar una imagen instantánea del estado que guarda un problema en relación a una población. Si ustedes observan, ¿sí?, las medidas de frecuencia que se utilizan en estudios de transversales pues son las prevalencias, porque se ven, observa a la población en un momento determinado. Esto es, que al realizar un estudio transversal, nosotros lo que hacemos es medir tanto la exposición en la enfermedad al mismo tiempo. Es por eso que son conocidos también como estudios sin direccionalidad, porque no sabes o no se sabe si primero enfermó y después se expuso o primero se presentó la exposición y después se enfermó, porque tú lo estás midiendo en un solo tiempo. También permiten proponer hipótesis teológica, es decir, si nosotros encontramos a través de un estudio transversal una asociación, una magnitud de asociación entre una exposición y un evento, podríamos decir que es una posible causa. Pero para poder saber si es realmente causa o no, necesitamos utilizar estudios más elaborados, estudios de corte o estudios experimentales o estudios de casos y controles. Ahora vamos a describir cuál es la característica de un diseño transversal. Nosotros lo que queremos es identificar la magnitud de un evento y los factores que están asociados a él en una población determinada. Como las poblaciones son muy grandes, es necesario tomar una población y que sea representativa de la población general. Representativa en el sentido de que tiene que tener la misma frecuencia de los eventos y tiene que tener la misma frecuencia de las exposiciones. A esta población se le mide y se clasifica en aquellos que son casos. Se observa cuántos de los casos estuvieron expuestos, cuántos de los casos no estuvieron expuestos. Los que no fueron casos, ¿sí?, también se identifica cuántos fueron expuestos y cuántos no fueron expuestos. Esto nos da la posibilidad de realizar una tablita de 2×2. Hay que recordar que tanto el evento como la exposición se identificó en una forma simultánea. Ahora bien, estos marginales nos dan la posibilidad de construir una tablita de 2×2 en la cual ustedes ya están familiarizados. Por ejemplo, en el marginal de ser caso y expuesto, pues correspondería a la celda A, o aquellos que no fueron casos y no estuvieron expuestos estarían
conformando la celda D. Ahora bien, ¿cuándo voy a utilizar los estudios transversales? Por los estudios transversales los voy a utilizar cuando quiero describir la historia social de una enfermedad. Si ustedes ven gráficas de estadísticas, van a encontrar que a través del tiempo se presentan diferentes prevalencias anuales casi siempre y se observa cuáles son las tendencias de un evento a través del tiempo. Explican también el comportamiento de una enfermedad o de un evento epidemiológico en una comunidad o región. Si ustedes observan un mapa, hay ciertas comunidades que están más en riesgo de presentar una enfermedad que en otras. Y también contribuyen a la clasificación de las enfermedades. Otros usos de los estudios transversales, ¿sí?, son para conocer la distribución de la enfermedad en un determinado lugar, formular hipótesis con el objetivo de tratar de aclarar mecanismos causales. Encontramos una magnitud de una asociación entre una exposición y un evento y permite que se planteen otros tipos de diseños que ven mejor causalidad para identificar si existe o no, y provee una guía para la administración y planificación de los servicios de salud. Casi todos las tomas de decisiones se basan en estudios transversales o de encuesta. ¿Cuáles son las ventajas de los estudios transversales? Pues la ventaja principal es de que su diseño es relativamente sencillo, como ya lo vimos en el diagrama anterior. El costo es bajo y la información es de fácil obtención. Claro, dependiendo de qué es lo que queramos medir. Si utilizamos biomarcadores, quizás sea muy complicado hacer la medición, aunque sea un estudio transversal. También una de las ventajas es que se mide solamente una vez, por lo tanto no hay necesidad de dar un seguimiento a la población. Pueden estudiarse varias enfermedades y también varias exposiciones, lo que hacen útiles para generar hipótesis etiológicas. Dentro de las desventajas de los estudios transversales podríamos señalar que frecuentemente no se puede determinar si la exposición precedió el efecto. Es por eso que estos tipos de estudios no son adecuados para determinar causalidad. También son ineficientes para enfermedades raras y de corta duración. Por ejemplo, si nosotros queremos identificar a pacientes diagnosticados con rabia en la población general, pues cuando lleguemos los pacientes ya fallecieron. ¿Por qué? Porque la rabia es altamente letal y de corta duración. Pero sin embargo, si yo quiero identificar a pacientes diabéticos y sus factores relacionados, pues es factible que los pueda localizar, dado que la diabetes no es tan letal actualmente y además es de larga duración. Y también es importante señalar que no se pueden distinguir factores de riesgo y factores pronóstico. Acuérdense que es un estudio que observa prevalencias, no incidencias. Si ustedes recuerdan, la incidencia lo que mide es el riesgo de pasar de sano a enfermo. Otra de las desventajas de los estudios transversales es que los casos observados en la comunidad son más crónicos y por lo tanto no pueden ser representativos de todos los casos. Es decir, volviendo al ejemplo de los diabéticos, si yo quiero ver la complicación de los diabéticos y me voy a la comunidad, cuando yo llegue a la comunidad pues voy a encontrar los pacientes que no están tan complicados, porque los complicados ya están en un hospital. De tal forma que lo único que estoy observando son a los que sobrevivieron al evento de complicación. Y también solo se pueden hacer conjeturas tentativas sobre factores relacionados. Es decir, la interpretación de una razón de momios de prevalencia es que señalamos que hay una asociación, más no que existe un riesgo de, porque son prevalencias. Ahora bien, en lo que respecta al análisis, como ya ustedes lo observaron en la sesión de medición, las medidas de frecuencia que se obtienen de un estudio transversal pues son las prevalencias. Y podemos medir prevalencia global, prevalencia de expuestos en la población general o la prevalencia de expuestos en los casos, o la prevalencia de no expuestos en la población general o la prevalencia de no expuestos en los casos y en los no casos. La medida de asociación que se utiliza son las razones de momios de prevalencias o las razones de prevalencias. Estas medidas ya fueron
revisadas en la sesión de medición. Y las medidas de impacto potencial o de fracción atribuible pues pueden medirse tanto a nivel poblacional como en expuestos. Muy bien, ahora iniciaremos con otro tipo de diseño, los estudios de casos y controles. ¿Cuál es el objetivo de los estudios de casos y controles? Pues el objetivo principal es comparar la frecuencia de una exposición en un grupo que tiene la enfermedad bajo estudio, que son los casos, y compararlo con la frecuencia de exposición en un grupo que no tiene el evento, que son los controles, y observar si esta frecuencia es mayor en un grupo que en otro. Si hay mayor frecuencia en los casos, comparado con la frecuencia de exposición en los controles, podríamos señalar, ¿sí?, que existe una asociación entre la exposición y el evento. ¿Cómo podemos diseñar un estudio de casos y controles? Pues primero los participantes en el estudio se incluyen de acuerdo a su condición de enfermedad. Lo tienen, si tienen la enfermedad, les llamamos casos. No lo tienen, llamamos controles. Primero se clasifican los individuos de acuerdo a la presencia del evento, es decir, primero identifico si está enfermo o no enfermo, y posteriormente identifico o mido si estuvo expuesto o no expuesto. Es decir, voy del evento a la exposición. ¿Cuál es la característica de un diseño de estudios de casos y controles? Bueno, como habíamos señalado anteriormente, nosotros tenemos una población de estudio en la cual queremos hacer inferencia con respecto a causalidad. Lo primero que tenemos que detectar es los casos. Entonces tenemos que ir hacia la fuente de donde podemos obtener casos. Posteriormente, identificamos a controles, que es una gran mayoría de la población de estudio, por lo como no podemos estudiarlos a todos, tenemos que tomar una muestra representativa. Después de que yo ya determiné quiénes eran casos y quiénes eran controles, entonces identifico quiénes estuvieron expuestos tanto en los grupos de casos como en los grupos y controles y quiénes no estuvieron expuestos en ambos grupos. Y posteriormente comparo. Es importante señalar tres características de un estudio de casos y controles. Primero es la simultaneidad. En el momento en que yo identifico un caso, en ese momento tengo que identificar un control. Representatividad. Los casos y los controles deben representar a todos los casos y a todos los controles de la población de estudio. Y homogeneidad. Los casos y los controles tienen que salir de la misma población. Ahora bien, si faltan alguno de estos tres, la validez del estudio está en duda. Como habíamos señalado, dado que es un diseño en el cual se identifican primero el evento y después las causas, se les conoce como que son estudios retrospectivos, como señala la flecha. Valdría la pena que empezaran a identificar las diferencias de los diagramas dependiendo de los diseños de estudio. El diagrama que les acabo de presentar de los estudios de casos y controles difiere grandemente del estudio transversal. Les aconsejaría que los dibujaran en un cuaderno para que pudieran resolver los ejercicios que se les entregarán posteriormente. Pero bueno, partiendo acerca de las ventajas de los estudios de casos y controles, podemos señalar que son ideales para estudiar enfermedades raras. Si ustedes recuerdan, cuando estaba presentando el diagrama anterior, cuando les señalaba la selección de los casos, les dije que teníamos que ir a la fuente de los casos. Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad rara en la población en México. Por lo tanto, si yo quiero tener representatividad de los pacientes con Alzheimer, pues tendría que ir a instituciones donde sé que van a estar recluidos. Estaría de locos ir a las viviendas casa por casa para poder identificar un solo caso. Pues mejor me voy a la fuente y así podría cubrir unos requisitos que es de representatividad.
También pueden estudiarse enfermedades con periodos de latencia o incubación largo. Recuerden ustedes que un estudio de casos y controles se parte de la clasificación de caso y de control. Por ejemplo, hay enfermedades que, aunque no están manifestadas clínicamente, por ejemplo el caso de diabetes, que aunque no es una enfermedad rara, sirve para como ejemplo, como es una enfermedad de larga latencia, pues aunque no presente manifestaciones clínicas, pues es detectable a través de biomarcadores. Entonces esto me da posibilidad de no realizar una mala clasificación. Y otra de las ventajas es de que se puede estudiar varios factores de riesgo a la vez. Otra de las ventajas de los estudios de casos y controles es que son rápidos debido a que no requieren seguimiento. Se mide a los individuos una sola vez. El número de individuos requerido es pequeño, ya que trata de enfermedades o eventos raros. Aquí es importante también señalar que en un estudio de casos y controles nosotros señalamos cuántos controles queremos tener por cada caso, desde el principio, desde el diseño de estudio. Después de 4 controles por caso, se encontrarán los mismos resultados. También otra de las ventajas es de que no hay pérdidas, ya que se mide una vez. Ahora bien, ¿cuáles son las desventajas de los estudios de casos y controles? Pues uno de los problemas más importantes es de que necesitamos información de exposiciones pasadas. Como les habíamos manejado anteriormente, nosotros partimos del evento y después preguntamos o medimos acerca de una exposición. Y por lo tanto, podemos incurrir en un sesgo de memoria, es decir, que aquellos que tuvieron el evento recuerdan más la exposición que aquellos que no. Por ejemplo, una mujer que tuvo un bebé de bajo peso al nacer y sabe que el consumo de tabaco puede ser un factor de riesgo, cuando nosotros le preguntamos, ¿sí?, acerca de la exposición de consumo de tabaco, pues nos va a referir hasta la fiesta donde fumaban todos los amigos del esposo, ¿no? En cambio, si le preguntamos a una mujer que no tuvo a su bebé de bajo peso, es decir, que tuvo un peso normal, pues cuando le hacemos la pregunta de antecedente de exposición durante el embarazo, pues ni se acuerda, ¿no? Porque pues no lo tiene identificado como un factor de riesgo ni presentó el evento. De tal forma entonces que para poder identificar a un buen grupo control, pues es realmente difícil. Es uno de los problemas de los estudios de casos y controles. Otra de las desventajas de los estudios de casos y controles son de que no es posible calcular la razón de incidencias porque se mide solamente una vez al individuo. Como les señalaba en un inicio, lo que se compara es la prevalencia de exposición en los casos, se compara con la prevalencia de exposición en los controles y se observa en cuáles de los dos grupos existe mayor exposición. Por lo tanto, pues no se puede manejar la razón de incidencias y se estima indirectamente a través de la razón de momios. Ahora bien, esto es importante. La razón de momios se parece más a una razón de incidencia cuando los casos son incidentes, es decir, son casos nuevos, ¿sí?, y la enfermedad es rara. Esto no se les vaya a olvidar. Otra de las ventajas es que la relación temporal entre expuestos no es segura. En lo que respecta al análisis en un estudio de casos y controles, podemos señalar en las medidas de frecuencia que no es posible obtener la prevalencia global. Como les señalé anteriormente, desde el diseño de un estudio de casos y controles se asigna cuántos controles se van a obtener por cada caso. Continuando con el ejemplo de Alzheimer, si ustedes quieren identificar los factores que están asociados a Alzheimer en la Ciudad de México y desde el inicio asignan a dos controles por cada caso, pues ustedes al final del estudio van a obtener 5
casos de Alzheimer y por lo tanto van a seleccionar a 10 controles. 10 más 5 son 15, que viene siendo la población en estudio. Si ustedes quisieran identificar la prevalencia global, tendrían que dividir 5 entre 15, lo cual les da un resultado del 30%. Entonces, imagínense, así tranquilamente podrían decir que el 30% de la población de la Ciudad de México tiene Alzheimer, lo cual pues no es cierto. Lo único que podemos hacer es identificar la prevalencia de exposición en los casos y en los controles, que es la parte comparativa que habíamos señalado desde un inicio. La medida de asociación, como ya está señalado, es la razón de momios. Y acuérdense que la razón de momios es la razón de probabilidades, que se interpreta como una razón de posibilidades. ¿Ok? No se les vaya a olvidar. La interpretación, por ejemplo, una razón de momios de 2, se interpretaría como existe 2 veces más posibilidad de presentar el evento en aquellos que estuvieron expuestos comparado con aquellos que no lo estuvieron. Y las medidas de impacto potencial, pues es el riesgo atribuible poblacional y el riesgo atribuible en expuestos, como ya se vio en la sesión de medición. Muy bien, entonces ahora iniciaremos con los estudios de corte. ¿Cuál es la característica de un diseño de corte? Toda la población bajo estudio se ha seguido a través del tiempo, es decir, se mide más de una vez. La otra es que se compara la incidencia, es decir, el cambio de sano a enfermo, ¿sí?, en los expuestos, y se compara con la incidencia en los no expuestos. Como van de la exposición al evento, son conocidos como estudios prospectivos, con direccionalidad prospectiva, y se parecen mucho a los estudios de diseños experimentales por esta situación, porque van de la exposición al evento. Muy bien, ahora, ¿cuál es la característica del diagrama de un estudio de corte? Pues nosotros tenemos a una población en la cual queremos inferir el pronóstico o inferir un riesgo. Yo hago un estudio transversal, es decir, un estudio basal al inicio, porque lo que trato de seleccionar es a población que no ha presentado el evento. De tal forma que a partir de un estudio basal, yo detecto a población que está enferma. Y esto me permite descartarla y tener a una población en riesgo de enfermar. Posteriormente, yo clasifico a esta población en 2 grupos, expuestos y no expuestos. Ambos grupos los sigo, ¿sí?, a través del tiempo e identifico al final del estudio cuántos de los expuestos se convirtieron en casos y cuántos de los no expuestos se convirtieron en casos, o al contrario, cuántos de los expuestos no llegaron a enfermarse y cuántos de los no expuestos no enfermaron. La dirección del estudio, como lo señala la flecha, va de la exposición al evento. Por lo tanto, la posibilidad de detectar causalidad es muy alta, porque reúne uno de los criterios de Bradford-Hill más importantes. Ahora bien, los estudios de corte se clasifican dependiendo de varios criterios. Uno de ellos es con relación al tipo de población. Hay un grupo que se denomina una corte fija o también llamada cerrada. Esto es que la corte o el diseño de estudio no considera la inclusión de población expuesta durante el seguimiento. Es decir, que no se permite, a partir de que ya se inició el estudio, que se involucren más población, sino que la corte ya está establecida al inicio
del estudio. Otro grupo es el conocido como corte dinámica. En esta sí se considera la inclusión de población durante la fase de seguimiento. Por lo tanto, el número de participantes o de la corte varía a través del tiempo. Y entonces, para poder identificar la incidencia, es necesario identificar en qué momento se incluyó y con cuánto tiempo persona observación contribuyó para la presencia o no de un evento. Una de las atribuciones de los estudios de corte es que la exposición se mide a través del periodo de seguimiento, antes que la enfermedad o el evento de interés sea detectado. Esta situación hace que los estudios de corte, dentro de los estudios observacionales, tengan más posibilidad de acercarse a un estudio experimental y por lo tanto dar más posibilidad de identificar hipótesis causales. Sin embargo, en un estudio de corte se debe tener presente varios aspectos. El primero es señalar desde un inicio cómo se va a cuantificar el periodo de seguimiento. Si va a ser en años, meses, semanas o días, y esto va a depender de la incidencia del evento en la población estudiada. Ojo, por ejemplo, si nosotros queremos evaluar el bajo peso al nacer, nosotros podremos cuantificarlo en meses o semanas, porque un embarazo dura 9 meses o 36 semanas, pero no puede durar años y mucho menos días, porque no podemos saber en qué momento se presentó la gestación. ¿Ok? Entonces, esto es importante que lo señalen desde un inicio. Otro aspecto es la definición del periodo de seguimiento. Hay que tener presente dos momentos que definen este periodo. El examen inicial, es decir, la medición basal, en la cual, si ustedes recuerdan en el diagrama, me sirve para poder clasificar a la población en riesgo, ¿sí?, de enfermar, que es mi corte. Y el otro punto es el final de seguimiento. Y para poder señalar este periodo, es necesario conocer la historia natural de la enfermedad. Por ejemplo, si yo quiero identificar el consumo de tabaco como factor de riesgo para la presencia de cáncer pulmonar y se me ocurre seguir a una población de adolescentes de 15 años por 10 años, entonces el punto final de seguimiento sería cuando los chicos cumplieran 25 años aproximadamente. Conociendo la historia natural del cáncer pulmonar, lo más probable es que no vayamos a encontrar muchos casos de cáncer pulmonar a los 25 años. Entonces, tramposamente, yo puedo decir, caray, ¿qué les parece si mejor me prolongo otros 10 años? Y aún así se me van a estar acumulando pocos casos. Entonces, esto es importante. El periodo de seguimiento va a depender mucho de la historia natural de la enfermedad. Una de las ventajas de los estudios de corte es que es el único diseño observacional que puede establecer directamente la incidencia. Y si ustedes recuerdan, la incidencia mide el riesgo de pasar de sano a enfermo. Otra ventaja es que la clasificación de grupos expuestos o no expuestos está clasificado sin conocer quiénes de ellos van a presentar la enfermedad o el efecto. Otra ventaja es que existe una clara secuencia temporal de exposición y enfermedad. Como parto de los expuestos y los sigo a través del tiempo y veo que están enfermos, pues eso me da la posibilidad de saber que realmente la exposición estuvo antes de que se presentara la enfermedad y se cumple uno de los criterios de Bradford-Hill más importantes. Y también brindan la oportunidad para estudiar exposiciones poco frecuentes. Esto, a diferencia de los estudios de casos y controles en los cuales señalé que son útiles para enfermedades raras,
pues en los estudios de corte son adecuados para estudiar exposiciones raras. Otra ventaja que podríamos señalar es que los estudios de corte permiten evaluar resultados múltiples que podrían estar relacionados con una sola exposición. Tabaco, no tabaco, al final puedo identificar gastritis, cáncer pulmonar, cáncer cervicouterino, enfisema, si es que puedo tener esa información. Otra ventaja es la incidencia de la enfermedad puede determinarse para los grupos de expuestos y no expuestos. Es decir, el riesgo de pasar de sano a enfermo en los expuestos y el riesgo de pasar de sano a enfermo en aquellos que no están expuestos. Pero ¿cuáles son las desventajas de los estudios de corte? Como habíamos señalado, a la población de estudio hay que medirla varias veces durante el tiempo. Esto lo hace ser muy costoso. La otra es de que como el periodo de tiempo de seguimiento es muy grande, entonces no puedo tener información hasta que no finalice. Sin embargo, por eso se estableció una estrategia de estudios de casos y controles anidados en una corte en la cual pueden ver con más detalle en sus lecturas. Otra de las ventajas es las pérdidas durante el seguimiento. Si yo inicio una corte inestable, es decir, que tiene posibilidades de salirse o de perderlos durante el seguimiento, pues esto me va a provocar que las personas que finalizaron el estudio sean diferentes a las que iniciaron, porque por algo se están retirando. Puede ser por el evento de estudio, puede ser por la exposición. Pero si todavía aún las pérdidas son estadísticamente diferentes entre el grupo expuesto y el grupo no expuesto, pues esto va a provocar que ambos grupos, las incidencias de ambos grupos no sean comparables. Entonces la validez del estudio está en duda. Otra de las desventajas de los estudios de corte corresponde a los cambios de la exposición en el tiempo. ¿Qué significa esto? Hagan de cuenta que yo quiero evaluar en una población qué tanto el consumo de tabaco interviene en un infarto al miocardio. Y se me ocurre en un inicio clasificar aquellos que fuman con aquellos que no fuman. Pero a través del tiempo, algún individuo de los que fuman dice, ay, ya no voy a fumar. Y entonces deja de fumar. Entonces este individuo tendría que pasarse al grupo no expuesto. Pero también, población que no fumaba, dice, pues me voy a echar unos cigarritos a ver qué se siente, y entonces ya pasarían a este grupo. Estos cambios de exposición a través del tiempo son difíciles de medir. Por lo tanto, pueden causar errores en los resultados finales. También los criterios de diagnóstico pueden afectar la clasificación de los individuos. Por ejemplo, hace algunos años para el diagnóstico de cáncer cervical, ¿sí? y la detección de infección por virus de papiloma, se utilizaban criterios citológicos. Entonces, así estaban clasificados en aquel tiempo como casos y no casos, o como expuestos y no expuestos. Sin embargo, ahora, a través del tiempo, han mejorado las técnicas diagnósticas, de tal forma que posiblemente la metodología de la citología clasificaba mal a los individuos. Entonces, ahora lo tengo que corregir. Esto también me crea problemas en los resultados. Y como les había señalado anteriormente, durante mucho tiempo no se dispone de resultados. Otra desventaja es el sesgo de información. Esta ocurre si se identifica la enfermedad conociendo quiénes estuvieron expuestos y quiénes no. Esto ocurre frecuentemente en las cortes históricas. Recuerden ustedes que el abordaje del investigador con respecto a un problema va a señalar el tipo de diseño que se va a utilizar. Por ejemplo,
Si yo quiero primero identificar el evento y después la exposición, pues es un estudio retrospectivo y es un estudio de casos y controles. Pero si yo identifico primero la exposición y después el evento, pues es un estudio de seguimiento, es un estudio de corte. Entonces, yo puedo, teniendo esa base, yo puedo restablecer una corte a través de información que yo obtenga de 1960 a 1980. Puedo reestructurar una corte si tengo la información de todos los individuos medidos a través del tiempo. Eso ocurre en una fábrica, en los cuales se evalúan anualmente a los trabajadores y si se conservan los archivos, pues yo puedo realizar una corte. Entonces, como es histórica, yo ya sé quiénes se enfermaron y quiénes no. Pero si se me ocurre hacer la corte sabiendo la exposición, pues entonces estoy incurriendo en un sesgo de información. También recuerden ustedes que son útiles para que no son útiles para enfermedades poco frecuentes, lo contrario a los estudios de casos y controles. En este caso se necesitaría un gran número de sujetos para poder obtener un resultado final. En lo que respecta al análisis en los estudios de corte, podríamos señalar que las medidas de frecuencia utilizadas es la incidencia acumulada y la tasa de incidencia. Recuerden ustedes que la incidencia es el riesgo de pasar de sano a enfermo y la tasa de incidencia observa la velocidad en que se presentan los casos en una población en un periodo determinado. En las medidas de asociación que se van a emplear en los estudios de corte, pues es la razón de riesgos, que viene siendo la incidencia en expuestos sobre la incidencia en no expuestos, y la razón de tasas, que viene siendo la razón entre la incidencia en la tasa de incidencia en expuestos sobre la tasa de incidencia en no expuestos. Recuerden la interpretación. Por ejemplo, si el resultado es de una razón de riesgos es de 3, ustedes pueden interpretarla como que existen 3 veces más riesgo de presentar la enfermedad en los que estuvieron expuestos comparados con aquellos que no estuvieron expuestos en un periodo de tiempo. La razón de tasas, si viene siendo de 3, señalan que se presentan 3 casos más rápido en los expuestos que en los no expuestos. Las medidas de impacto potencial, pues es el riesgo atribuible poblacional y el riesgo atribuible en expuestos. Recuerden ustedes que lo que se está evaluando aquí es cuánto del cambio que se provoca en la enfermedad, qué porcentaje se le atribuye a la exposición. Muy bien, ahora iniciaremos con los últimos diseños, que son los estudios de intervención. Como ya hemos referido anteriormente, los estudios de intervención o experimentación representan el nivel más alto de causalidad. Los sujetos se seleccionan y posteriormente se asignan en forma aleatoria a la categoría de exposición. Esta asignación aleatoria, es decir, que todos los sujetos tienen la misma posibilidad de recibir o no recibir una intervención, le da la posibilidad de validez del estudio porque evita diferentes sesgos. Existen 2 tipos de intervenciones. Una que es terapéutica, que su objetivo es disminuir síntomas y prolongar la sobrevida, y la otra es la preventiva, que disminuye el riesgo de adquirir enfermedad. Hay que tener en cuenta que para poder realizar un estudio experimental o de intervención, tenemos que estar muy atentos en lo que se refiere a la protección de los sujetos que van a participar o que están participando en el estudio. Los aspectos que son importantes tener en cuenta en un estudio de intervención para mantener la calidad del mismo son los aspectos éticos, por ejemplo. Como nosotros estamos haciendo una intervención
estamos exponiendo a un individuo a un tratamiento o a una intervención como tal, pues entonces tenemos que cuidar de no causar daño, mantener la confidencialidad. También otro aspecto que es importante considerar cuando se va a realizar un estudio de este tipo son los costos que implica. Como los estudios de corte, se tienen que medir continuamente a las personas que están participando en el estudio. Esto, por supuesto, va a incrementar los gastos y los costos tanto en los estudios como en la parte del seguimiento. También es importante tener en cuenta la selección de los sujetos. Los sujetos tienen que representar a alguien para que los estudios o los resultados de los estudios puedan ser inferidos a esos sujetos. La asignación de la exposición. Esto es importante. Como les decía, una de las características que difieren los estudios observacionales con los experimentales es de que el investigador tiene la facultad de manipular la exposición. Tiene la posibilidad de asignar aleatoriamente quién podría recibir o quién no podría recibir una intervención. Otro aspecto es la recolección de la información. Tiene que ser precisa, tiene que ser exacta y tiene que tener la posibilidad de un seguimiento homogéneo entre todas las poblaciones. Y por último, la adherencia al estudio y al tratamiento. Cuidar mucho las pérdidas. Todas las pérdidas que se provoquen van en contra de la hipótesis del estudio. Dentro de las características de un estudio de intervención o experimental se encuentran los siguientes. Nosotros partimos de un paciente elegible, es decir, que de acuerdo a la hipótesis y al objetivo que queremos nosotros cumplir, pues seleccionamos a pacientes que tienen criterios de selección y exclusión bien claros. Posteriormente, nosotros solicitamos el consentimiento, ¿sí?, por escrito. Para esto tiene que estar bien informado de lo que se trata la intervención. Uno de los objetivos del consentimiento informado es de que el participante conozca lo que se le va a hacer, comprenda muy bien lo que se le va a hacer, los riesgos, los beneficios de participar en un estudio de intervención. Después de que ya aceptaron participar, y esto es lo importante, se le asigna aleatoriamente a un tratamiento o a una intervención. ¿Sí? Esta debe de ser una asignación aleatoria, es decir, que los pacientes, las personas que están participando en el estudio tienen la misma posibilidad de recibir el tratamiento A o de recibir el tratamiento B. Es decir, el investigador no sabe qué tratamiento es el que le va a tocar al paciente que está llegando en ese momento. Estos pacientes o estas personas que están participando en el estudio, ¿sí?, ya sean que reciban el tratamiento A o el tratamiento B, se sigue a través del tiempo y se espera al cabo del término del estudio si tuvo o no tuvo efectividad el tratamiento. ¿Okay? Entonces vean ustedes que se parece mucho a lo que es un estudio de corte. Aquí lo que difiere es el consentimiento informado y la asignación aleatoria, porque nosotros vamos a manipular la exposición. Si ustedes observan los estudios de corte, como señalamos en el diagrama anterior, lo que nosotros tratamos de hacer es comparar con respecto a una exposición de interés dos grupos poblacionales. Por eso clasificamos aquellos que reciben un tratamiento A y los comparamos con aquellos que tienen el tratamiento B. Pero para que realmente no exista alguna característica en alguno de los individuos que está en uno de los grupos, pues necesitamos nosotros utilizar una técnica de aleatorización. Con esta técnica de selección aleatoria, nosotros podremos tratar de ajustar las exposiciones en ambos grupos desde el inicio del estudio. Ahora bien, también es importante asignar la exposición en forma aleatoria.
Después de que nosotros ya tenemos un grupo que sabe, que conoce y acepta participar, entonces lo que nosotros, para conservar esa aleatorización, asignamos a un grupo el tratamiento A y a otro grupo el tratamiento B en forma aleatoria. Con esto conservo aún más la posibilidad de que los grupos sean comparables. El enmascaramiento o cegamiento garantiza la comparabilidad de los grupos en lo que respecta a la exposición a factores que estoy midiendo o factores que no puedo medir, pero que están participando en el resultado que estoy midiendo. Por lo tanto, el cegamiento evita el sesgo de información. Ustedes han llegado a escuchar de que existe un cegamiento doble ciego, triple ciego. El ciego significa que el individuo que está participando en el estudio, es decir, aquel que recibe la intervención, no sabe si está recibiendo el tratamiento A o el tratamiento B. Por lo tanto, no puede estar influenciado por el conocimiento para sentirse mejor o para sentirse peor. Igual, también el médico o la persona que está realizando la intervención también puede estar ciega. Esto también evita que el médico se incline más hacia estudiar o hacia observar más a un grupo, que puede ser los que reciben el tratamiento A, o el otro grupo que recibe el tratamiento B. Con esto evitamos el sesgo que puede provocar el médico. Y un tercer cegamiento significa que ni el paciente, ni el médico, ni el que analiza la información sabe quién es caso o quién no lo es, o no sabe o desconoce quién es el expuesto y quién expuesto al tratamiento A y quién al tratamiento B. Dentro de las ventajas de los estudios de intervención podríamos señalar que se puede demostrar una relación causa-efecto si al remover la intervención, es decir, la causa, reducimos el efecto observado. Es decir, que tenemos la posibilidad de identificar la atribución que tiene la exposición en el efecto que se observa en la salud o enfermedad. Y una de las ventajas es que son difíciles de desarrollar en lo que respecta a los problemas éticos. Como habíamos comentado en un inicio, el hecho de hacer una intervención pues tiene riesgo de provocar daño. Por eso estos estudios son altamente vigilados por los comités de ética, porque pueden incurrirse en ciertas acciones que pueden provocar una desventaja en un paciente que puede recibir tratamiento A o un tratamiento B. Para finalizar, hay que tener en cuenta las siguientes aseveraciones para los estudios de intervención. En promedio, el grupo experimental y el grupo control deben de ser comparables. Comparables con diferentes características que pueden estar interviniendo en el evento. Al tener un tamaño de muestra muy grande, tenemos posibilidad de que cuando hagamos una selección aleatoria, podamos tener población que pueda distribuirse esas características en ambos grupos que reciben el tratamiento A o el tratamiento B, o el grupo experimental o el grupo control, de tal forma que podamos controlar en la mayor posibilidad esos factores, ya que hay que recordar que la aleatorización tiende a eliminar la posibilidad de factores de confusión, ¿sí? Estos factores de confusión pueden provocar cambios por sí solos en el evento y que pueden sesgar o pueden referir un resultado de atribución a la exposición que es espuria. Con esto terminamos esta sección de diseños de estudios epidemiológicos. Como les refería al inicio, esto solamente es un apoyo didáctico. Es muy general. Si nos pusiéramos a ver cada tipo de diseño, tendríamos que utilizar el mismo tiempo que estamos utilizando ahora por cada uno de ellos. Entonces, les
pido que lean los artículos que están referidos en su unidad didáctica, porque con ello van a poder tener más contexto para poder elegir un diseño de estudio ad hoc a lo que ustedes quieran realizar. Sí, bueno, pues con esto me despido. Nosotros nos vemos en la presentación de Webex para poder aclarar cualquier duda. O si no, aquellos que las tengan, pues para eso pueden utilizar los foros en Blackboard. Pues hasta luego.